Vamos a entrar de lleno al tema y vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Carla Colonna, directora de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está también acompañándonos Marisol Castañeda, y ya viene invitada por el Concord TV, que es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y además forma parte de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. También está con nosotros Candy Rodríguez. Ella es una Fellow Google, que es colaboradora de Hiperderecho, y con ellas es con quienes vamos a conversar sobre este tema de la violencia en los medios de comunicación. Cuando hablamos de violencia y medios de comunicación, hay varias hipótesis, ¿no? Algunas de ellas es que los medios son intrínsecamente violentos y que son constructores de violencia. Pero tenemos otra hipótesis en la que se dice que los medios básicamente reflejan la violencia de las personas, la violencia de la sociedad. Entonces, tal vez con esta pregunta iniciamos nuestra reflexión y le invitamos a nuestras invitadas del día de hoy a hacer sus comentarios en torno a esto. Empieza Marisol. Sí. Ahí está, dale nomás porque te escuchan de todas maneras. Yo creo que la pregunta es interesante y es importante hacer la distinción porque existe un mito en los medios, ¿no? Te dicen, los medios no producen la violencia, solo la reproducen. Y yo creo que eso es falso, ese mito es falso porque los medios no reproducen la violencia, los medios la representan, que es distinto. Porque si la reprodujeran en general en la sociedad, todo no es bueno y malo, ¿no? Hay matices, y esos matices no se reflejan cuando los medios representan la violencia. La representación, en el caso de los medios, está hecho no de la objetividad, porque la objetividad no existe, sino de la forma en que construye la verdad, la veracidad, el enfoque con el cual narra el hecho, si lo contextualiza o no, el rol que le da a los actores que intervienen en el suceso, ¿no? El seguimiento que le pueda dar, hasta el formato con que lo trabaja, la pluralidad de opiniones que pueda, todos esos elementos que son propios del tratamiento informativo, un tratamiento informativo de calidad, van construyendo la veracidad y van de alguna manera orientando al ciudadano a tener una opinión sobre el hecho o el suceso. Entonces es falso que lo reproducen, lo representan en el sentido que construyen una versión de la realidad. Digamos, yo me voy quedando con la imagen esta, ¿no? De que, claro, la televisión, por ejemplo, si hablamos propiamente de la televisión, la televisión se comporta como si fuera un reflejo de la realidad, pero en realidad no es un reflejo pleno, fiel de la realidad, ¿no es cierto? No. O sea, se refleja de manera intencional algunas cosas, unas sí y otras no. Se muestran unas cosas y las otras se ocultan. Pero en lo que venían ustedes planteando me pareció algo muy interesante el hecho de que en la forma como se plantean y se proponen las cosas. O sea, ustedes dirían que hay una forma violenta de presentar la realidad. O sea, que la realidad se lo va recortando en clave de que unos dañan a otros y que siempre hay alguien que está dañando a otra persona, un grupo a otro grupo, y que esta forma de presentar o de representar la realidad es una forma que intrínsecamente es violenta y que de alguna manera a las personas nos activa estas emociones de violencia. ¿Podría ser algo así? Sí, creo que para el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, en particular, ¿no? Ha habido un cambio, por ejemplo, positivo en términos, en el 2012 Calandria hizo un estudio sobre cómo se presentaban los hechos de violencia en general en la mujer y solamente el 12% lo tipificaba como feminicidio, a pesar que ya estaba la legislación en curso. Ya el 2019, el estudio que acabamos de realizar, hay un crecimiento, ¿no? Hay un 20 y tantos % o más que lo tipifica como feminicidio. O sea, ha habido un avance en la calificación del hecho. Sin embargo, lo que ha crecido más es este relato que casi a veces es el manual del feminicida, ¿no? ¿Cómo hacer? De cómo hacer aquí, qué pasó, y cómo la apuñaló, y cuántas veces la apuñaló, y todo.
esa es una parte. O sea, lo otro es que se da más peso en algunos casos al feminicida que a la víctima, ¿no? Y cuando se le da peso a la víctima no es porque se recupera su identidad de mujer en sus diferentes, no es una madre solamente o una persona que digamos, vio cortado su proyecto de vida, sino es la pareja de, ¿no? Y entonces creo que, como tú mencionas, el relato, o sea, no solamente se presentan hechos violentos, sino que el tratamiento es violento. Sí. Y también termina siendo entonces los medios terminan siendo un problema más de la violencia. Claro, es como un doble recero. Y es importante que nuestros oyentes vayan, además de escuchando las opiniones expertas de nuestras invitadas, que vayan tomando en consideración algunos elementos. Un primer asunto, la realidad tiene violencia y los medios recogen esa violencia y al representarla la magnifican. La representan violentamente. Violentamente. Y melodramáticamente. Es un doble recero, ¿no? Candy, ¿querías mencionar algo? Quiero decir algo, o sea, como regresando al discurso político, me quedó pensando mucho lo que está pasando en Latinoamérica, dos cosas. O sea, como en redes sociales vimos todas las movilizaciones que hubieron a nivel Latinoamérica y me quedé pensando como qué tan necesarias fueron para darnos cuenta de lo que estaban pasando, por ejemplo, en Chile. Si no hubieran existido toda esta documentación, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo operó el gobierno allá y la represión que hubo contra los chilenos. Lo mismo en Ecuador y lo mismo en Bolivia. Entonces yo creo que al menos en esa parte sí era necesario mostrar todo eso porque si no la televisión lo hubiera invisibilizado. Y lo hemos visto, por ejemplo, en México tuvimos el caso de Yo Soy 132 que pidió la democratización de los medios, ¿no? Porque estaban solo mostrando lo que el gobierno quería que mostraran. Entonces yo creo que el papel que tuvieron las redes sociales en estas movilizaciones que se han dado en Latinoamérica fueron cruciales y muy importantes y que a pesar de ser violentas son necesarias. Eso por un lado, y regresando al tratamiento mediático de los medios en torno al feminicidio, definitivamente los medios tienen una responsabilidad en cómo están representando esto, porque como mencionaban, o sea, nos tratan como si fuéramos una telenovela o como si las mujeres, el que asesinen a las mujeres fuera una telenovela. A mí me ofende mucho eso, más por el país donde vengo, ¿no? O sea, 10 mujeres son asesinadas al día en mi país. Los niveles de feminicidio son tremendos, entonces... o sea, yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy importante en no revictimizar a las mujeres y también en hacer otros tratamientos en el que no seamos tal de cual, sino somos, yo soy Candy, tenía una vida, o en dado caso, o sea, como yo soy tal y tenemos que respetar a las mujeres, ¿no? Y también es necesario que comencemos a hacer discursos más bien tratamientos mediáticos desde la paz, ¿no? Perfecto. Sí, tenemos una llamada, Humberto. Un detallito nada más, porque creo que es algo que vale la pena aclarar, ¿no? Y es cómo los medios pueden ser violentos al tratar la violencia. Y creo que eso se nota claramente cuando hacen el tratamiento de la persona afectada, al convertirlo en una víctima, al convertirlo en un objeto, al generarle daño a la persona a la cual pretenden incluso ayudar, ¿no? Sí. Nuestras y nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de Nacional Nace Cada Día. Esto es, como les hemos dicho a todos ustedes, Habla Perú Habla. Y hoy día la delantera está completa, la formación con todos los jugadores y jugadoras que tenemos de invitadas. Humberto Castillo, Marco Barbosa, Hugo Aguirre, quien les habla. Y después le vamos a ir comentando quiénes son nuestros invitados en este programa de sábado a las 7, en el que cerramos el ciclo de todo noviembre, en el que hemos dedicado nuestras conversaciones y reflexiones al tema de la violencia contra la mujer y las distintas violencias que en el tiempo contemporáneo viven los y las ciudadanas en los espacios urbanos y rurales en nuestro país. La violencia da la impresión de ser, además de una especie de bajo continuo, permanentemente presente en nuestras vidas, algo que además está fuertemente habitando hasta nuestra intimidad en la medida en que, por ejemplo, son los medios de comunicación quienes están permanentemente trayendo imágenes, sonidos, formas de violencia y poniéndolas ante nuestros ojos en nuestra cotidianidad. Es sobre este tema que queremos trabajar el programa de hoy y es sobre este tema que queremos que ustedes y nosotros nos acompañemos en un proceso de reflexión sobre lo que se va a definir como la violencia en los medios.
Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día, Humberto. Sí, Habla Perú Habla es un programa de conversación, de una conversación reflexiva sobre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos los peruanos, ¿no? Para conocernos más y para ir construyendo esta peruanidad que a lo largo de muchos siglos se va convirtiendo en algo muy importante y más aún ahora de cara al bicentenario, y ahí nos va encontrando una sociedad donde la violencia termina siendo uno de los problemas tal vez más relevantes y más necesarios de reflexionar. Entonces, este programa está dedicado a eso y llámennos. Claro, ¿no? claro que sí, porque además le vamos a dar los teléfonos para que los puedan llamar, pero antes de eso, un poco en la línea de las primeras reflexiones, ¿no, Hugo, Humberto? Me da la impresión que esta violencia de la que estamos hablando y que este mes le hemos dedicado todas estas reflexiones que hemos compartido, es una violencia que cada vez vigila más, escruta más, comparte más, postea más. Es una violencia que trabaja mucho con la imagen, con el discurso, con cosas que se van soltando, que se van diseminando y que incitan y promueven situaciones, yo diría que en la escala emocional van del odio a cosas mucho más complejas y más allá de su concreción en el plano de la vida real, esta violencia digital termina siendo algo que uno tiene que comenzar a verlo con más detalle y con más elementos, porque yo diría que es de los temas más preocupantes hoy por hoy, ¿no? Fue Marco Barbosa. Recuerden siempre que nuestros nombres van a anteceder nuestros discursos para que nos identifiquen y no nos digan como la vez pasada que nos decían que nos conteste señor Rivera, ¿se acuerda, Humberto? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema y vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Carla Colonna, directora de la Maestría en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está también acompañándonos Marisol Castañeda, y ella viene invitada por el Concord TV, que es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y además forma parte de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. También está con nosotros Candy Rodríguez. Ella es una fellow Google, que es colaboradora de Hiperderecho, y con ellas es con quienes vamos a conversar sobre este tema de la violencia en los medios de comunicación. Cuando hablamos de violencia y medios de comunicación, hay varias hipótesis, ¿no? Algunas de ellas es que los medios son intrínsecamente violentos y que son constructores de violencia. Pero tenemos otra hipótesis en la que se dice que los medios básicamente reflejan la violencia de las personas, la violencia de la sociedad. Entonces, tal vez con esta pregunta iniciamos nuestra reflexión y le invitamos a nuestras invitadas del día de hoy a hacer sus comentarios en torno a esto. Empieza Marisol. Sí. Ahí está, dale nomás porque te escuchan Sí, de todas maneras. yo creo que la pregunta es interesante y es importante hacer la distinción porque existe un mito en los medios, ¿no? Te dicen, los medios no producen la violencia, solo la reproducen. Y yo creo que eso es falso, ese mito es falso porque los medios no reproducen la violencia, los medios la representan, que es distinto. Porque si la reprodujeran en general en la sociedad, todo no es bueno y malo, ¿no? Hay matices, y esos matices no se reflejan cuando los medios representan la violencia. La representación, en el caso de los medios, está hecho no de la objetividad, porque la objetividad no existe, sino de la forma en que construye la verdad, la veracidad, el enfoque con el cual narra el hecho, si lo contextualiza o no, el rol que le da a los actores que intervienen en el suceso, ¿no? El seguimiento que le pueda dar, hasta el formato con que lo trabaja, la pluralidad de opiniones que pueda, todos esos elementos que son propios del tratamiento informativo, un tratamiento informativo de calidad, van construyendo la veracidad y van de alguna manera orientando al ciudadano a tener una opinión sobre el hecho o el suceso. Entonces es falso que lo reproducen, lo representan en el sentido que construyen una versión de la realidad. Candy, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Me parece bien interesante lo que dices que representan, porque yo tenía la idea de que sí lo reproducen, y no en sí porque los medios sean violentos por sí solos, sino porque esos discursos los escriben personas. Entonces también, o sea, yo creo que sí lo pueden reproducir si no cuidan los tratamientos informativos en torno al discurso de odio, y también en sí, si las salas de redacción o quien está construyendo estos medios son personas misóginas, machistas y demás, para mí evidentemente están reproduciendo formas de violencia. Y también lo llevamos al espacio digital, ¿no? O sea, Internet en sí, por sí, es violento por cómo está construido, ¿no? Porque detrás de cómo está construido el espacio digital hay también sesgos de género, sesgos de machismo y demás. Entonces yo creo que sí reproducen, porque nosotras, las personas, estamos construyendo estos espacios. Entonces, para mí sí es eso, pero también me parece muy interesante lo que dices, que representan y nos están representando a los humanos y a las humanas, ¿no? Y este tema de que la violencia vende, ese es un poco el argumento, ¿no? Y claro, si vende, entonces se promociona. Si vende, se promueve el producto. Es un producto que vamos a consumir las personas, ¿no? Y acá un poco la pregunta también sería poniendo para el otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué las personas consumimos ese producto? ¿Por qué? ¿Para qué consumimos? ¿Qué nos mueve a consumir violencia, espectáculos de violencia? Porque fácil podría ser que cambiamos de canal, ¿no? O nos saltamos esa secuencia, ¿no? Y lo dejamos a los medios en el aire. Carla. Yo creo que un importante movilizador es el miedo. Y creo que es un asunto, es como una especie de loop. El relato violento genera miedo, y quien está viendo o está en contacto con el relato violento necesita verlo para tratar o de entenderlo o de defenderse de los hechos violentos. Entonces funciona como una especie de faro, ¿no? Si no ves el faro, te chocas, te vas contra las peñas. Entonces mejor lo miro para ver por dónde van los procesos de violencia y generar mis supuestamente estrategias defensivas. Creo que ese puede ser un filón a explorar, una manera de pegarse al relato violento. El otro es que creo que gran parte de las prácticas violentas, de las narraciones violentas y las representaciones violentas en los medios no son ajenas como personas. Es decir, son tan parte de nuestra vida cotidiana que verlas expandidas, verlas iluminadas, digamos, por los medios de comunicación también genera un tipo de relación. No digo que sea positiva, puede ser inclusive muy perversa, pero creo que ahí hay una relación fuerte, ¿no? Esto me es familiar, ¿no? Y de otro lado está lo que decía el señor, Próspero. el señor Próspero se comercializa con la violencia. Hay alguien que gana mucho dinero con el relato violento, y entonces este faro es alimentado permanentemente de energía, digamos, para generar y dinamizar un comercio específico. Como un juego en pared, digamos, entre la sociedad y los medios. No es solo un factor, no es un elemento. Reforzándose mutuamente, no una estructura. Es interesante porque hay un tema que tiene que ver con, hay una rentabilidad de la violencia y también hay una utilidad de la violencia. Hay imágenes violentas como, por ejemplo, la de ese bebito que migrando hacia España se le encontró ahogado en la orilla del mar. Esa imagen potente, terrible, durísima, terminó convirtiéndose en políticas públicas de recepción de migrantes en Europa. Esa imagen terrible de Arlette Contreras siendo alada de los pelos en el lobby del hotel donde su enamorado la maltrató, también se convirtió después en un debate muy grande, muy intenso alrededor del tema, y derivó en una marcha, en una serie de cosas. Entonces, hay una serie de valoraciones diferentes que podemos hacer de las imágenes violentas. Marisol quiere conversarnos sobre eso también ahora. Sí, lo que quería comentar es precisamente la pregunta de qué pasa en el consumo, ¿no? Precisamente el estudio del Concord TV que he hecho
el año pasado a una población de 10.000 personas adultas en 20 ciudades, refleja lo que dice un poco Carla, ¿no? O sea, el 57% es consciente de los contenidos de violencia y el 38% de discriminación. Da cuenta de que la mujer es presentada como víctima, ¿no? De una manera negativa, también como otros actores, adultos mayores, niños, jóvenes. Los grupos vulnerables son los que son más invisibilizados o estereotipados en su presentación, ¿no? Digamos, sí podría decir que hay una conciencia de la forma en que violenta que se representa o discriminatoria que se presenta a los actores y que hay contenido violento. Pero eso, desde mi perspectiva, no necesariamente transita a un análisis de cómo los medios están presentando eso. No. ¿No? Entonces, ¿a qué me refiero? Estamos justo desde Calandria haciendo una campaña que se llama Movida Ciudadana por un mejor tratamiento de los medios del tema de violencia de género. Y sucede que, claro, cuando empezamos a hacer la discusión con la gente, en las metodologías que utilizamos, por ejemplo, ponemos los titulares y hacemos que la gente cree sus propios titulares, alternativos a los que aparecen, o que dé su opinión sobre el tema, se suele dar la opinión sobre la problemática social, pero no necesariamente se distingue el tratamiento de los medios sobre esa problemática, ¿ya? Entonces esa distinción es importante porque ¿qué nos dice? Necesitamos más educación mediática, ¿no? El consumo crítico no pasa solamente por la distinción de contenidos, pasa por la capacidad de análisis que puedas tener del rol de los medios. De y diferenciar ahí, las de imágenes, diferenciar, ¿no? O sea, bien, digamos que análisis crítico en términos no solamente de los formatos, sino también los enfoques. El enfoque género, el enfoque que prevalece es el enfoque más sensacionalista y policial. Primero porque la fuente, ¿cuánto está? El 59% de los actores del Estado que aparecen son la Policía Nacional. 59%. Y el MIN aparece solo 12%. El ente rector en temas de feminicidio, ¿no? O sea, hay un enfoque más policial. Es invisible. Más policial, sensacionalista. Y el enfoque de género, un poco a lo que tú decías de la presencia del machismo, los titulares y en las noticias tienden a justificar el rol del feminicida, ¿no? La mató porque estaba fuera de sí, la mató porque estaba ebrio, o sea, solamente, y no, los estudios han demostrado que problemas de carácter psicológico no son los que determinan, ¿no? Tampoco los que los están en el exculpan. lurigancho no. Claro, tratan de mostrar el desencadenante como si fuera la causa principal. Y en el caso de las víctimas también hay justificación. O digamos, ahí también la mató porque le fue infiel, ¿no? La mató porque estaba hablando con las amigas. Es decir, en general el tratamiento tiende a justificar o tiende a naturalizar. Cuando no hay contextualización, entonces una más. Ya estamos como para ir cerrando el programa de hoy. Y creo que hemos tenido un programa con varias reflexiones, ¿no? Y la última que fue saliendo en torno a los ciberacosos, ¿no? Claro, en esta idea de que los medios también, a través de los medios también se puede ejercer la violencia. Mi impresión es que esto está relativamente nuevo y estamos empezando a tratar por el lado más policial, digamos, del tema o de la denuncia. Pero imagino que sobre esto también hay muchas cosas que hacer en el ámbito preventivo. Y creo que también hay desafíos de interpretación. Me da la impresión que hay esos desafíos porque si las matrices interpretativas de estos fenómenos se siguen remitiendo a cuestiones vinculadas a, por ejemplo, el tema de la masculinidad hegemónica como una cuestión tan referencial, vamos a seguir teniendo dificultades. Porque, por ejemplo, la irritabilidad masculina puede conjugar depresión y agresividad sin ningún problema. O, en todo caso, estas reacciones virulentas donde los hombres matan a las mujeres ya no pasan necesariamente por un proceso de escalada de violencia, sino que puede ser paso al acto. O sea, la mata de frente, sin tener ningún tema de cuestiones previas que puedan evidenciar que ahí hubo algo que fue creciendo. Y las exparejas cada vez son más protagónicas al margen de la crónica policial. Y entonces esos hombres avergonzados, con culpa y con una serie de, digamos, laberintos emocionales, van a buscar a mujeres justamente para matarlas, ¿no? En esta suerte de
algo así como hornos emocionales que están cada vez más recurrentes en los medios, ¿no? Muy rápidamente deberíamos dejar a nuestras invitadas que se despidan una por una, por favor, Marisol. Ya estamos terminando el programa. Sí, bueno, un poco para mencionar que me pareció interesante la última intervención en torno a, efectivamente hay que educar sobre cultura de paz, pero también no reducir la violencia solamente a la violencia física, ¿no? La multidimensionalidad de la violencia significa que hay otros tipos de violencia, como esta que no estamos viendo, la cibernética, pero también la violencia psicológica o la discriminación también es un tipo de violencia que a veces más bien no se le ve como tal, ¿no? Creo que me parece interesante este espacio en términos que los medios pocas veces hablan sobre los medios, sobre el rol de los medios. Y en ese sentido, ese puede ser un primer paso para empezar a educar. Y también, obviamente, cómo canalizamos este malestar, esta queja, esta indignación para que no se quede solamente en un clic si estamos en el celular o en una llamada telefónica, sino que existen mecanismos ya normados, como lo que es el código de ética por el cual los consumidores podemos efectivamente quejarnos al canal o a la radio o al Concord TV o al Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante los instrumentos que ya están normados para hacer llegar nuestra queja, nuestro malestar sobre los contenidos inadecuados que estemos viendo en la radio y televisión. Ya. También para evitar este tipo de violencia digital, porque es violencia digital, es necesaria la prevención, ¿no? Y también ahí es importante hablar del papel que tiene el Estado y las empresas para prevenir estas formas de violencia, y que también es importante señalar eso que está pasando en Perú, ¿no? Afortunadamente en Perú tienen un decreto en el que las mujeres se están protegiendo un poco. Sin embargo, el que exista no significa que les van a impartir justicia, ¿no? Porque los encargados no tienen la capacitación aún. Entonces, por ejemplo, ese es un trabajo que estamos haciendo en Hiperderecho, ¿no? Ver la ruta legal para denunciar a qué se están enfrentando las mujeres cuando quieren hacer esto. Igual si alguna chica, alguna persona quiere saber más sobre esto, pueden acercarse a nosotros en hiperderecho.org y podemos como apoyarles y ver de qué manera trabajamos en prevenir la violencia digital contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ, porque nosotros es algo con lo que estamos comprometidos en este momento. Bien, muchas gracias. Creo que sí, ya estamos al final del programa. Les dejamos en Entre Libros con César Bedón. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado en Habla Perú Habla, Radio Nacional. Nace cada día. Aquí comienza unos segundos de Sumac Taki. En muchos pueblos del Cusco